Comenzamos el tema Cosas escondidas desde la fundación del mundo. Va a estar espectacular. Ese 35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, abriré mi boca en parábolas y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Imagínate. ¿Cómo empieza esto? Luego dice en Marcos 4:13, de esa misma parábola en donde él empieza, la parábola del sembrador, Jesús dice en Marcos 4:13, si no entendéis esta parábola, si no la sabéis, ¿cómo entenderás todas las parábolas? Entonces, esta parábola no solo es la principal parábola, sino que te da el entendimiento de todas las demás parábolas. Vamos a hacer una introducción de todo lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar cosas escondidas de la fundación del mundo. La parábola que tienes que entender: por sus frutos los conoceréis, el hombre interior, espiritual mi cuerpo, y la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, la palabra, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Marcos 7:15 dice, nada hay fuera del hombre que entre en el hombre que lo pueda contaminar, sino lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, dice la palabra en Marcos. Efesios 3:17, uno de los textos más poderosos que hay, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Para que habite Cristo por la fe, dice la palabra en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, cuando tú oyes la palabra de Dios, Cristo literalmente habita en tu corazón. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En Juan 6:57 dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 15, del 4 al 5, habla de que permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no puede, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Habla de vivir en él y él en nosotros, y que nosotros somos los pámpanos y él la vid. Y en Juan 15:7, también uno de los textos más importantes que existe, dice, si permanecéis en mí, en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No que tú vas a pedir todo lo que quieras y no tienes la palabra de Cristo adentro. Es si tienes la palabra de Cristo adentro, tú pide todo lo que quieras, porque si la tienes adentro vas a hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esta es una pequeña introducción, vamos introduciéndonos en todo el tema de hoy, porque hoy vamos a tocar puntos muy importantes y qué es lo que pide el Señor. Entonces, por ejemplo, la vid, a esto cuando está separado, los pámpanos cuando están separados de la vid, solo esto le queda secarse y tú puedes disfrutar de estos frutos por un tiempito, ¿vale? Pero no vas a poder disfrutar de ellos constantemente, porque se van a secar. Y es lo que le pasa a toda persona que está separada de Cristo, de la palabra, si la palabra de Cristo no está en ti. Porque una cosa es estar en Cristo y otra cosa es que Cristo esté en ti. Y cuando Cristo está en ti y tú estás en Cristo, das mucho fruto y tu fruto permanece. No solo eso, que no te secas y das fruto constantemente, los frutos del reino, que son los que pide Jesús. Entonces, esto es muy importante, porque cuando tú solo estás en Cristo, en la palabra y tal, y la palabra no está en ti, ¿verdad? Sucede lo de muchos cristianos que no dan fruto. Todo esto lo vamos a ir desarrollando. Aclarar que no somos lo que hacemos, hacemos lo que somos y somos lo que hablamos. Por eso Jesús dijo que lo que entra en el hombre por la boca va al vientre y sale por la letrina, pero lo que sale por la boca, esto contamina al hombre porque sale de aquí del corazón. Entonces hay un sistema al revés que no conocíamos, y son las cosas que Jesús vino a revelar desde la fundación del mundo, cómo fuimos creados. Dice la palabra en Mateo 7, del 15 al 23, ahí Jesús le dice que se guarden de los falsos profetas, que vienen vestidos de ovejas. Dice que ¿acaso se recogen
uvas de los espinos o higos de los abrojos. O sea, siempre habló de fruto. Él dice que no puede ser que tú vas a recoger higos de los abrojos. No puedes. Tú no puedes recoger una manzana de una mata de naranja. No puedes. No puedes. Entonces él dice que por sus frutos lo conoceréis, y así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar mal fruto, ni el mal árbol dar buenos frutos. Entonces, si estamos dando mal fruto, algo anda mal. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y Jesús dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y dice que así profetices en su nombre, así sanes en su nombre y así eches fuera demonios en su nombre. Imagínate. Te dirá, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí, le dice. Pero hay algo claro, o sea, él dice que son hacedores de maldad. Son hacedores de maldad. Estaban haciendo lo malo. Entonces, por sus frutos se le conoció, aunque echaban fuera demonios en el nombre. Entonces, seguimos adelante porque vemos que pide fruto. La palabra de Dios, el Señor, nos pide el fruto. Romanos 5:17 dice que si por un hombre reinó el pecado, así también reinará la vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia y el don de la justicia. Para tú estar recto para con Dios y ser justo para con Dios, tú tienes que primero recibir el don de la justicia. El regalo de cómo hacerte justo ante Dios, porque no lo sabíamos. Y no es como nosotros pensamos. El problema está cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios y en ese momento dejamos de dar frutos correctos. No solo basta con ir a la iglesia el domingo, porque resulta que después estás expuesto a 160 horas aproximadamente de palabra que no es de Dios. Y aquí vamos a hablar de lo importante que son las palabras. En Romanos 10 del 3 al 4 dice que porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces tú, intentando poner tu justicia propia o la del mundo, o cómo el mundo gestiona las cosas, tú te olvidas de la justicia de Dios, de cómo Dios establece a alguien justo y cómo Dios dice, lo estás haciendo bien. Porque el fin de la ley es Cristo, dice, para justicia a todo el que cree. O sea, Dios está pidiendo que creas y que haya fruto. Esas son dos cosas fundamentales en el Evangelio. Porque dice la palabra que todo lo que no proviene de fe, de oír la palabra, es pecado. Dios no pide otra cosa. Dios pide que creas y haya frutos del reino. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Filipenses 3 del 9 al 10 dice Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia propia, que es por la ley, o sea, por hacer cosas, por hacer lo que te digan en el mundo, por hacer lo que te diga el banco, por hacer lo que te diga el instituto, por hacer lo que te digan en el mecánico, por hacer las cosas que ellos consideran que tú tienes que hacer para ser correcto en el trabajo, en cualquier lugar, no por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en la muerte. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual he sido asido por Cristo. Asir es tomar, o sea, fui tomado por Cristo y yo voy a intentar tomar aquello por lo cual Cristo me tomó a mí primero. Dice la palabra que nosotros estamos llamados a creer. De hecho, dice Mateo 28 al 18 al 20, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Entonces, fruto y creer es lo que Dios pide. Entonces, ¿qué es creer? ¿Por qué es tan importante y por qué lo menospreciamos tanto al no saberlo? Dice la palabra que Jesús decía, por tu fe eres salvo, has sido salvado por tu fe. Y dice la palabra en 2 Corintios 4:13 que, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Una de las evidencias de la fe es que hablamos la fe. Eso viene siendo oír fe, como dice Romanos 10:17, creer fe, como dice en Romanos 18, 9, que dice que con el corazón se cree para justicia, y hablar fe con la boca, porque con la boca se confiesa para salvación, y por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Entonces creer es lo más importante, lo más, y hay que aprender a creer.
a saber qué es creer. Como lo dice el Salmo 71:24, que David dice que va a hablar también su justicia todo el día, porque Jesús nos fue hecho justicia de Dios. Dice la palabra que nosotros tenemos, como dice el Salmo 71, sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Entonces, de todo el día, eso es un lenguaje. Somos el único pueblo que parece que le avergüenza hablar su idioma. Tenemos un idioma que se llama la verdad y parece que los cristianos nos avergonzamos de hablar la verdad. Nadie se avergüenza por hablar árabe, por hablar chino, nada, te lo hablan en tu cara. El cristiano es el único que resulta que le da vergüenza hablar sus palabras y dice, no, es que le voy a hablar de otra manera para que me entienda. No, dice la palabra de Dios que con el corazón se entiende y que primero tienes que abrir tus oídos y tus ojos para poder que la palabra llegue al corazón. Entonces, no te preocupes que las personas van a entender cuando tú le hables la palabra de Dios, pero cuando ellos abran su corazón, no cuando tú le cambies las palabras por palabras tuyas. Como dice Isaías, no hables vanidad porque las palabras tuyas son huecas, no tienen poder, son las palabras de Dios que tienen poder. Y dice que hablando la palabra de Dios, no las propias palabras tuyas. Y entonces la gloria de Dios será tu retaguardia, dice el libro de Isaías. Entonces estos temas son importantes. Fíjate que Jesús dijo que los judíos en Juan 8 no entendían su lenguaje, no porque él estaba hablando otras palabras. Él dijo, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis recibir mis palabras, porque no podéis escuchar mis palabras. Esa es la razón por la cual la gente no entiende. No entiende porque tú le cambies la forma de hablar, las palabras. No le voy a decir Jesús es el camino, la verdad, la vida, sino que le voy a decir Jesús es bonito. No. La palabra de Dios es la que tiene poder. Y si una persona no entiende el lenguaje que tú le estás hablando, el lenguaje de la verdad, es porque no ha abierto su corazón. Esa es la razón por la cual la gente no entiende. Jesús claramente se lo dijo a los judíos. No podéis entender mi lenguaje porque no podéis escuchar mis palabras, porque el entendimiento lo da el Señor. Y ya vamos a introducirnos en esto y a profundizarlo un poco más. De hecho, en la palabra dice, en Hechos 16, 31 al 34, dice que el carcelero estaba allí, se iba a matar y dice que, ¿qué haré para ser salvo? Cuando Pablo le dijo que no se matara. Y él dijo, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creer es lo que el Señor pide. Eso está clarísimo, de principio a fin. Gálatas, nosotros estamos llamados a construir un arca. Nosotros estamos llamados, como dice Romanos 8, 28, 29, un texto que nos gusta mucho, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Estos los que conforme a su propósito han sido llamados, pero dice la palabra, porque a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos a la imagen, conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de muchos hermanos. Entonces, Dios nos llama a un llamado santo que es ser conforme a la imagen de su Hijo, no conforme a cualquiera, ni conforme a Britney Spears, ni conforme a Cristiano Ronaldo, sino conforme a Cristo. Y dice la palabra que nosotros estamos llamados a construir un arca, que los demás van a estar emborrachándose y nosotros vamos a estar construyendo el arca de Noé para cuando venga la destrucción. Y solo los que están en el arca van a ser salvos. Entonces esto es importante saber el modelo de Dios y lo que fuimos llamados a hacer. Dice la palabra en el Evangelio, en Gálatas 3, del 1 al 2, cuando hubo una discusión tremenda acerca del verdadero evangelio, donde Pablo les recriminó a los Gálatas y les dijo, oh Gálatas insensatos. Y allí Pablo resume en Gálatas 3, 1 y 2 el evangelio, el poderoso evangelio, la doctrina de Cristo, por medio de en donde nosotros tenemos que enfocarnos. Y dice, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Cristo fue presentado como crucificado. Dice, solo quiero saber una cosa de vosotros. ¿Vosotros recibisteis el Espíritu por el oír con fe o por las obras de la ley? O sea, Cristo se presentó crucificado cuando te predicaron a Cristo, porque las palabras las puedes ver, como ahora mismo te digo, piña y tú ves piña. Asimismo, cuando predicas a Cristo, la persona ve a Cristo, ya si lo quiere recibir es otra cosa. Y dice la palabra que el Espíritu se recibe por el oír con fe. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en muchas cosas del hombre interior que todavía tenemos que ir creciendo en ellas, ¿verdad? Ser fortalecidos en el hombre interior por el poder de su Espíritu, ¿verdad? Y saber cómo manejarnos en esta guerra que tenemos tan campal de la batalla de la fe, donde los ojos y los oídos son sumamente importantes. Yo diría
que la entrada a lo que llamamos el centro de operaciones del corazón. Entonces, prestemos atención a todo este tema porque va a estar buenísimo. Así que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas, dijo Jesús. Nosotros tenemos que buscar el reino y su justicia, no la justicia del mundo, ni del sistema, ni de cualquier cosa que tú tienes que hacer para lograrlo. Esa es la justicia del mundo, pero Dios tiene otra justicia, que tú tienes que hacer otras cosas para tú ser considerado justo por Dios. Y la justicia que es en Dios es como lo dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada también por la fe a esta gracia, para entrar a la gracia de Dios y recibir todo lo que Él tiene para nosotros, vivir esa vida espectacular y justa ante Dios. Cuando Dios nos considere justo, necesitamos la fe y necesitamos la gracia de Dios, no los requisitos del mundo, porque justicia es una traducción sencilla para que le entiendas más o menos lo que es justicia. Justicia es llenar los requisitos de algo o de alguien. Entonces, la justicia de Dios, llenarle los requisitos a Dios es diferente, ¿verdad? Cuando tú le llenas los requisitos a Dios, al reino y su justicia, los requisitos al reino, Dios te da todo por añadido. El mundo, tú tienes que tener dinero para llenar los requisitos de algunos. Tienes que tener muchas cosas para llenar los requisitos de otras cosas. Tienes que tener, por ejemplo, tienes que ser rico para algunas cosas. Para llenar los requisitos de un boleto de avión tienes que tener dinero. El Señor dijo solo cree, porque al que cree todo le es posible. Y esa justicia es la que nosotros vamos a hablar hoy. Entonces, sigamos adelante con este tema que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay muchas cosas que no obran la justicia de Dios, que no puedes llenar los requisitos de Dios. De hecho, Jesús en Juan 5:6 le preguntaron: Señor, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesús le dijo: la única obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Cuando le preguntaron qué hacer, Él le dijo: crean. Entonces, creer es lo más importante, porque Dios te invita a hacer todo y de todo. Sí, Dios te invita a hacer todo y de todo, pero no haciendo, sino creyendo. Dios te invita a hacer todo creyendo. El mensaje del Evangelio, para que lo entendamos, es tan importante esto, porque solo las palabras de Jesús contienen salvación. Él es el árbol de la vida, y dice Juan 1:4, dice que en Él estaba la vida. Y dice 1 Juan 5:12 que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, la palabra de Dios, no tiene la vida. Por eso Él dijo: el que permanece en mí y mis palabras en Él, este lleva mucho fruto. Por sus frutos los conoceréis, y creas, porque el que cree da fruto. Y el prudente es el que oye y las hace. Pero hay un proceso que es el que vamos a interiorizar hoy en el hombre interior, donde tú tienes que llevar a cabo para que tú des fruto, o digamos, Cristo dé fruto en ti. Y está escrito en la palabra. Y no tenemos que mecanizar esto, porque el Evangelio no es mecánico, es espiritual. Muchos se ofenden cuando Jesús viene a ser el centro de todo. Muchos. De hecho, en Juan 6 pasó. Una vez yo le dije a alguien que Cristo era la solución a todos los problemas. Esa persona se ofendió porque él dice que a otras personas hacían otras cosas y le funcionaba. Perdona, pero yo entiendo, porque también en Juan 6 la gente se ofendió y dejó de seguir a Jesús. Entonces ya hay casos previos que se ve que la gente se ofende cuando Cristo es el todo en todos. Pero dice la palabra en Jeremías 15:16 que Él comió las palabras y las guardó en su corazón. Y dice la palabra de Dios en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios es alimento, como podemos verlo. Y Juan 6:63 dice que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Y Él lo dijo, que si yo voy y voy a donde estaba de nuevo. Y esto les ofende también, le dijo a los discípulos. Y Pedro le dijo: ¿a quién iremos? ¿También ustedes se van? Y él les dijo, y Pedro le respondió: no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras, porque hoy vamos a hablar muchas cosas, entre ellas palabras, creer, y muchas otras cosas del hombre interior. Dice la palabra en Juan 1:4 que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, como dice Colosenses 1:27. Cristo en nosotros, literalmente viviendo, habitando en nosotros, es la esperanza de gloria. Esta es la buena noticia, que por fe Cristo puede habitar en nuestros corazones, literalmente, porque Dios es espíritu. Nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, y ahora Cristo en nosotros, la palabra de Dios en nosotros, es la esperanza de esa gloria que perdimos.
Primera de Corintios 1:30 dice que Dios, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención. Entonces, Cristo, la palabra, nos fue hecho sabiduría, santificación, justificación y redención. Entonces, hablar ese idioma de justicia, hablar fe, muy importante. Muchos por ahí dicen que el que habla mucho, poco hace. Eso no es así. Ten cuidado con las personas que dicen cosas malas porque están pronto a hacerlas. Dice la palabra que el que puede refrenar su boca refrena todo su cuerpo. Quiere decir que el que no refrenó su boca tampoco va a refrenar su cuerpo. Y también digo que sí es fe hablar y la fe da fruto. Ya vamos a hablar de todo este proceso. Entonces, algo muy importante que quiero también dejar claro es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra. Así que da igual en cuántas religiones tú te metas o en las 4.200 religiones que existen hoy en día. Da igual, solo el día del juicio va a importar quién pagó por tu pecado. Tú no te le puedes parar delante a Dios. Da igual si crees en Mahoma, en Buda, si eres lo que sea, incluso cristiano profetizando en su nombre. Dice que solo va a importar que creas y el fruto, y va a importar que recibas el sacrificio de la cruz, que hayas comido de su carne y de su sangre, que hayas comido de Cristo, ¿verdad? Y que hayas crecido para salvación. Solo va a importar eso en el día del juicio. No importa cuántas religiones hayan. Solo va a importar quién pagó por tu pecado y que ese que pagó por tu pecado viva en ti. Para que el día que te presentes delante de Dios ya no vivas tú, más viva Cristo en ti. Y pueda Dios decir, ahí está mi hijo, pasa al cielo. Entonces esto es muy importante porque este tema que estamos hablando no solo abarca el hombre interior, sino también la salvación. Entonces, ¿cómo se lleva esto a la práctica, digamos? Vamos a bajarlo un poco, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿En qué se debe concentrar un cristiano? En su hombre interior. ¿En qué realmente? Todo lo interior, lo que no ves, es determinado por palabras. Todo. Mentira y verdad. Palabra de vida, palabra de muerte. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:4, como lo hemos repetido antes, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El fruto que comió Eva en principio fue palabra. El fruto que comió Eva fueron las palabras. Hoy en día lo entendemos porque Jesús nos lo explicó en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es la parábola principal, así que vamos a desarrollar todo esto. Dice la palabra en 1 Timoteo 2:14 que no fue Adán el engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Importante, siendo engañada primero incurrió en transgresión. Tú pecas porque eres pecador, porque el pecado entró en ti. Por eso pecas. ¿Sabes? Tú primero tienes que ser engañado para incurrir en transgresión. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál es la ley? La palabra de Dios, la verdad. Como dice en Salmos 119, 148, dice, tu ley es la verdad. Hablando de lo mismo. Dice en Juan 8:44 que vosotros sois de vuestro padre el diablo, el deseo de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio, él peca desde el principio, él no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el padre de la mentira. Así que los hijos de Dios están determinados por los que tienen la verdad dentro y da fruto, y los hijos del diablo por los que tienen la mentira y comen de la mentira constantemente, porque en el interior comemos de verdad o de mentira. El hombre interior se nutre por palabras, por eso dice la palabra de Dios, nutridos por la palabra de fe, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, primera de Pedro 1:23 dice que nosotros hemos sido renacidos por la palabra, no por simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. En Juan 1:12 y 13 dice, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:1 dice que son engendrados por Dios, ¿no? De Dios. Y dice la palabra en Juan 1:1 que la palabra era Dios.
Entonces ahí entendemos que el hombre interior se nutre de palabras y una palabra mentirosa fue la que mató al hombre, porque esas palabras no contenían vida. Así que no se duerma, mi hermano, y que el enemigo no le siembre mientras duerme la semilla, la cizaña. Porque bien claro lo dice en la parábola del sembrador, que el enemigo sembró cizaña mientras se dormían. Que hay gente que todavía no entiende que las palabras nos alimentan. De hecho, las palabras nos limpian o nos ensucian. Y aquí vamos a entrar en todo lo que es el hombre interior, donde haya que hacer una separación de espíritu, ¿verdad? Espíritu y carne, el Espíritu Santo y la carne, de la verdad y la mentira, de la fe y las obras, de Jesús y el diablo, de Dios y el pecado. Todas esas cosas hay que separarlas, ¿verdad? El corazón viene a ser el centro de operaciones y se peca porque ese es pecador. El pecado viene de la semilla mentira, porque la mentira ya en sí transgrede la ley de Dios. Una mentira, por ejemplo, si tú tienes que ir por la derecha, Dios te dijo por la derecha, hasta que no venga alguien y te diga por la izquierda, tú no vas a tener ni opción a ir por la izquierda. Entonces, ya en sí misma la mentira es pecado porque transgrede la ley de Dios. Por eso dice que el diablo es padre de mentira. Y si el diablo no le hubiera hablado a Eva, todavía estuviéramos vivos. Entonces estuviéramos aquí con Eva y Adán. Entonces es importante entender que las palabras en sí, que no son de Dios, todo lo que no es palabra de Dios contiene pecado. Solo la palabra de Dios no tiene pecado. Solo la palabra de Dios es santa, perfecta. Es la ley del universo. Y hasta que no entendemos esto, ¿verdad? No entendemos que, como dice la palabra en Génesis 6, todos los designios del pensamiento del corazón del hombre eran malos. Así que yo lamento decir que fuera de este libro no hay nada que sea verdad, pero es que los cristianos tenemos que entender que solo la palabra de Dios es verdad y que toda palabra diferente a la palabra de Dios es pecado ya en sí misma, y si entra en ti, si te la comes y da fruto para muerte. Entonces, una de las cosas que tiene que quedar clara es que tú escoges la semilla que siembras, pero tú no escoges el fruto. Tú escoges la mentira, pero tú no escoges el fruto de la mentira. Tú escoges la verdad, pero no escoges el fruto de la verdad. Por eso Jesús dijo que vosotros sois la vid, vosotros sois los pámpanos y yo la vid, y que el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no está pegado a la vid. Entonces, para dar los frutos del reino, los frutos de Jesús, los frutos, como dice Gálatas 5:22, del Espíritu, el fruto del Espíritu, los 9 frutos, tú tienes que estar pegado a Jesús, tú en Jesús y Jesús en ti, porque es la palabra del reino, la semilla, como dice Mateo 13:19. Dice la palabra de Dios que hay 12 cosas que hoy quiero nombrar, que son como el diseño del hombre interior, en lo que el ser humano, el hombre cristiano, se tiene que enfocar, y no solo el hombre cristiano, el hombre que no conoce a Dios también. Dice la palabra: ojos, oídos, corazón, prestar atención. No prestar atención es una de las 12 cosas. Decisión, creer. Esto es lo que hacemos en el corazón. Comprensión, guardar, memorizar, recordar, y palabras y acciones. Estas 12 cosas están en la Biblia por todas partes, pero cuando nosotros empezamos con las manos y con los pies, vamos mal, porque Dios nos dijo que empezáramos con los oídos y con los ojos, como dicen Proverbios, como dicen muchos otros textos. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:2, que pongamos la mirada en las cosas de arriba. En Gálatas 3:1, ante cuyos ojos Cristo fue presentado como crucificado. Hebreos 12:2, dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En esto un cristiano se tiene que enfocar, en todo esto que vamos a hablar. Esto es lo que el Señor pide, y entender qué es creer ya lo vamos a entender. Juan 8:12 dice que Jesús es la luz del mundo, y en Juan 6:22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, que si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo está lleno de luz. Entonces, para llenarte de luz de la palabra de Dios, como dice Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, tú primero tienes que poner tus ojos en la palabra. Primera de Juan 2:11 dice que el que aborrece a su hermano, las tinieblas le han cegado los ojos. También el oído, por ejemplo, en Mateo 13:19 dice que el que oye la palabra del reino, lo que oye va al corazón y fue sembrado. Pero si no lo entiende, el enemigo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Juan 8:38 dice que ellos hacían, los judíos, lo que habían oído de su padre, el diablo. Hacemos lo que oímos. Gálatas 3:2 dice: hemos recibido el Espíritu por el oír con fe. Entonces, ojos y oídos no es cualquier cosa, mi hermano.
Tus ojos y oídos tienen que estar en un lugar correcto. El corazón, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, sobre tu mente, sobre todo, sobre el dinero, sobre todo, sobre tu interior, sobre tu mente, sobre todo, que suelen decir mucho la mente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mateo 5:28 dice que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y dice en Mateo 13:19 que cuando uno oye la palabra del reino va al corazón. Por los ojos y los oídos se entra al corazón. Entonces, ve bien que dejas entrar en tu corazón porque de él mana la vida. Por eso es tan importante, este es el centro de operaciones, el corazón. El corazón es todo lo que el Señor quiere. Por eso dice el principio, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todos tus ojos y tus oídos. Prestar atención, porque es tan importante esto y es en lo que nos tenemos que enfocar, porque dice la palabra que al que tiene, el que le presta atención, escucha las palabras de Jesús, se le dará más entendimiento y más comprensión, como dice en la parábola del sembrador. Por eso tienes que entender esta parábola, aprenderla, leerla, porque necesitas entender los diseños como Dios nos diseñó para poder pelear la batalla de la fe y para entender por qué nadie va a ser salvo si no cree en Jesucristo y qué es creer realmente para que aprendamos a creer. Porque Pablo fue constituido apóstol en fe y en verdad. Es importante. Y maestro a los gentiles. Dice la palabra en Marcos 4:21 al 25 que quien enciende una lámpara y la pone debajo del almud. No, la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿verdad? Pues él está hablando de parábolas. Y la lámpara del cuerpo del ojo, enciende tu lámpara, ¿verdad? Cuando estén hablando, y dice en el versículo 24, por eso les digo, presten mucha atención. En Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera dice, miren lo que oyen, porque con la vara que midas serás medido. O sea, si tú miras y prestas poca atención con los ojos y los oídos, ¿verdad? Jesús siempre decía, que tenga oídos que oiga. Si tú prestas poca atención, se te da poca comprensión y poco entendimiento, porque se te dará a medida que tú prestas atención, porque el entendimiento no lo produces tú. Y la palabra tiene que llegar al corazón para que la entiendas, como dice Mateo 13:15, que con el corazón se entiende. Y dice en 1 Samuel 15:22, uno de los textos que yo diría que son más importantes, también junto con muchos otros, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, es mayor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Mira, por no prestar atención, Adán no pudo llevar a cabo completamente la orden de Dios. Y cuando Eva le vino a traer el fruto, él comió también. Él tenía que decirle a Eva, para, Dios me dijo que no comiéramos de ese fruto, para. Y lo mismo le pasó a Saúl, que Samuel le dijo estas palabras, le dijo, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros, o sea, la atención determina la calidad de lo que haces. El sacrificio y la grosura del sacrificio. La atención es muy importante porque determina cuánto el Señor te va a dar de comprensión, de sabiduría. Por eso Jesús dijo, el que tenga oídos que oiga. Es importantísimo. Santiago 1:25 dice, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Hay que prestar atención. Estas son las cosas que el Señor quiere que nosotros prestemos atención, que seamos fortalecidos en ella. Mateo 13:19 dice que el que no la entiende, se le es arrebatada la semilla. Y no la entiende porque esa persona no prestó atención. Y la palabra no entró al corazón, fue arrebatada. Porque menospreció la palabra, porque no le prestó atención. Y dice la palabra de Dios en Oseas 4:6 que mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Luego viene la decisión de creer, de una de las 12 cosas que estamos hablando del hombre interior. La decisión de creer es la decisión que tú tomas adentro para que la palabra empiece a dar fruto en ti, sea mentira o sea verdad. La mentira no da fruto, la mentira la tienes que hacer tú porque es una palabra muerta, porque el diablo no creó nada. El diablo no creó nada. El diablo no tiene poder creativo, pero la palabra de Dios tiene poder creativo. Entonces, creer es lo más importante. Creer es la respuesta tuya a la palabra que Dios te ha dado. Ese es creer. Creer es como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Y creer es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú reaccionas hablando fe y reaccionas con acciones que Dios te pide que hagas, tú estás actuando en fe, en lo que Dios te está hablando y le estás creyendo a Dios. Y está establecido que el justo va a vivir por la fe, así que si tú quieres ser justo, es importante que aprendas a vivir por fe,
Es importante que todo cristiano emprenda estas cosas y que se crezca en el conocimiento del Hijo de Dios y que también se conozca como Dios lo conoce. Porque conociendo a Dios es que nos conocemos a nosotros. Dice la palabra en Mateo 17:13 que la comprensión, y es uno de los 12 puntos que estamos hablando del hombre interior y para que crezcamos el conocimiento del Hijo de Dios, dice que ellos comprendieron cuando le preguntaron a Jesús en el monte de la transfiguración. O sea, fíjate el tema de la comprensión, porque hay mucha gente equivocada. Entender no es comprender. Cuando la Biblia habla de comprender, habla de algo más completo y no habla de revelación. De hecho, la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios vino antes de la comprensión de los 3 discípulos en el monte de la transfiguración. Entonces Pedro tuvo una super revelación, pero aún no comprendía cosas. Entonces cuando él baja del monte le pregunta a Jesús, entonces, ¿por qué los escribas dicen? Y Jesús le responde a la pregunta. Hay que preguntarle a Jesús para que nos dé comprensión. No creer que porque ya tenemos una revelación lo sabemos todo. Dice la palabra que entonces ellos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. La comprensión es mucho mayor que muchas cosas. Y dice la palabra en Efesios 3 del 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos, comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces la comprensión es algo más completo, imagínate, del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La comprensión va más allá. Y estas son cosas en las cuales nosotros tenemos que enfocarnos. Tenemos que enfocarnos en guardar, memorizar, recordar. Como lo dice la palabra en Juan 14, 23 al 24, el que guarda mi palabra es el que me ama. Tú no guardas la palabra, no estás amando a Dios, guarda su palabra. En el Salmo 119, 108 dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino? ¿Con qué será mejor la persona? ¿Cómo va a vivir mejor? Con guardar su palabra, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 129, dice que maravillosos son tus testimonios, por tanto los he guardado en mi alma. Y dice la palabra que nosotros tenemos que llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. O sea, lo que no es palabra de Dios, inmediatamente yo lo rechazo en mi corazón y no le doy ni tiempo ni espacio para pensar en ello, porque Él guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y para aclarar esto de la mente, ¿por qué nosotros nos enfocamos en el corazón? Porque dice la palabra en Proverbios 23:7 que porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Tú piensas con lo que hay en el corazón. Entonces hay que, como dijo Jesús, limpiar primero lo de adentro para que sea limpio lo de fuera. El corazón es el centro de operaciones y ahí tenemos que enfocar, porque de él mana la vida. Memorizar, como dice Job 22:22, dice que te aprendas de memoria sus enseñanzas, pero literalmente de memoria. Como dice Proverbios del 22, del 18 al 19, dice, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Guardarlas. Dice, guardarlas dentro de ti. Dice la palabra también que recordemos, que traigamos a memoria, como lo dice Marcos 8:18, dice, teniendo ojos no veis, y oídos y no oís, y no os recordáis, le dijo Jesús a los discípulos. O sea, tienes ojos y oídos y encima no recuerdas. Está complicada la cosa. Josué 1:8 dice, no se apartará nunca de tu boca este libro de la ley. Fue Jesús el que inventó los estudios de que hoy en día tiene la gente. Repeticiones espaciadas y todo eso, eso lo inventó Jesús. Eso lo inventó la palabra de Dios. Como dice en el Salmo 1, meditarás de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, para que en el medio haya un espacio donde se te olvide y lo vuelvas a recordar y entonces se produzca el aprendizaje. Eso lo inventó el Señor, no lo inventaron los nuevos sistemas de aprendizaje ni el metaaprendizaje. Fue Jesús, en la palabra de Dios está todo el secreto de la sabiduría y el conocimiento, como lo dice Colosenses 2:3. Entonces dice la palabra en Josué 1:8 que meditarás de día y de noche en ella para que guardes de hacer conforme a todo lo que está escrito. Tú, si no meditas, no guardas, si no guardas, no puedes llevar a cabo. Eso lo dice el Salmo 1. Por eso siempre las palabras van a estar antes que las acciones, porque dice la palabra en el Salmo 1 que cuando tú meditas de día y de noche, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. El fruto viene de meditar la palabra, no viene de hacer. No lo intentes por tu fuerza, porque es imposible agradar a Dios sin fe.
sin escuchar, sin meditar y sin hacer todas estas cosas que el Señor quiere, que son un yugo fácil, que seamos fortalecidos en el hombre interior, que su palabra esté en tu mente, en tu corazón, en tus recuerdos, en tu alma, que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, que esté en tu boca de día y de noche, y Él va a hacer todo por ti, vas a tener justicia. Dice en el Salmo 77 del 11 al 12, me acordaré de las obras de Jehová, sí haré memoria de tus maravillas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Entonces hay que recordar la palabra de Dios. Todas estas cosas que estamos hablando son 12 puntos sumamente importantes en lo cual el hombre cristiano se tiene que enfocar. Y luego las palabras y las acciones, que son los últimos 2 puntos. En las palabras, como dice 2 Corintios 4:13, creí por lo cual hablé. Palabras de fe. Oyes fe, crees fe, hablas fe. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. O sea, imagínate, las palabras te limpian o te ensucian, sean verdad o mentira. La verdad te limpia, la mentira te ensucia, literalmente, interiormente. Hechos 4:20 dice algo poderosísimo. Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No lo podemos dejar de decir, es un principio. Dice la palabra en Mateo 12:37 que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y Lucas 6:45 dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. O sea, que si eres malo es porque eres malo en tu corazón. Entonces el problema que hay que resolver es el corazón. Por eso Dios dijo que el problema lo iba a resolver poniendo su espíritu dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, porque Él envió el espíritu de su Hijo a nuestro corazón, por el cual clamamos Abba Padre, y dice que la solución era que Él lo iba a poner dentro de nosotros para que pudiéramos obedecer sus preceptos y cambiar el corazón de piedra a un corazón. Entonces, esa es toda tu concentración en el corazón, darle tu corazón a Jesús, tanto si eres cristiano como no, tienes que entregarle tu corazón a Jesús porque si no, no hay salvación. Dice la palabra en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte y la vida están en poder de la boca y el que la ama comerá de sus frutos. Santiago 3:2 dice que si tú eres capaz de refrenar tu lengua, tú eres capaz de refrenar todo tu cuerpo. Entonces, las palabras van primero que las acciones. De hecho, como dice el Salmo 1, cuando tú proclamas, meditas, hablas, susurras, meditas, piensas, ese meditar es susurrar la palabra, tú das tu fruto en tu tiempo. Así que las personas que tienen problemas con la fe y las obras y que las personas que hablan son bla bla, déjenme decirles que si tú hablas vas a dar fruto en su tiempo, no cuando tú quieras, ni con un intento humano, ni venga, esfuérzate y sé valiente. Sí, la palabra dice, esfuérzate y sé valiente, pero te dice que te esfuerces en meditarla de día y de noche para que puedas guardar y hacer. Entonces no es esforzarte en hacer, sino esforzarte en creer. Eso es lo que pide el Señor. Dice la palabra en las acciones, en el área de las acciones, para que nos quedemos tranquilos. En 1 de Tesalonicenses 2:13, que es la palabra de Dios que actúa en el creyente. Como dice la palabra en Gálatas 5:6, la fe que obra por el amor. La fe produce obras. La fe tiene obras de justicia. Cuando hablas fe, hay un fruto en su tiempo y su hoja no cae. Dice Isaías 55:11 que la palabra de Dios es verbo. Es una palabra que actúa en nosotros, no que tú tienes que actuarla. Ella actúa, ella hace. Así será mi palabra que sale de mi boca. Isaías 55:11. No volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En Génesis también vemos que la palabra de Dios no necesita que tú hagas nada, solo necesita que la creas. Y Él dijo, sea la luz y fue la luz. Así que por eso es tan importante entender qué es creer y todos los procesos del hombre interior que Dios, como Dios nos diseñó, y por qué Jesús dijo, abriré mi boca en parábolas y revelaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y que si no entendías esta parábola, no entenderías las demás parábolas. Y fíjate que en donde habló de parábolas, habló del reino. Eso es importante. Dice la palabra de Dios en Mateo 15:19, dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias, todo sale del corazón, salen las acciones. Por eso Jesús dijo, si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces, el problema no es necesariamente lo que tú haces, es lo que tú vistes. El problema no es necesariamente lo que tú haces, sino lo que tú oíste. El problema no es necesariamente
cómo tú eres, sino las palabras que dejas entrar y siembras en tu corazón, porque el corazón, según Mateo 13:19, es la tierra, y es la tierra donde tú siembras. Por eso es importante entender esto que voy a decir ahora. Tú controlas la semilla, pero no el fruto. Tú controlas y tú decides con tu libre albedrío si siembras verdad o mentira, pero tú no decides el fruto. El fruto de la mentira lo decide la mentira, el fruto de la verdad lo decide la verdad. Por eso cuida tu Edén, cuida tu corazón, porque de él mana la vida, y siembra palabras buenas y deja de pensar que si le metes cualquier palabra todo va a estar bien. Es imposible, no erréis. Pablo lo dijo, el Espíritu Santo por Pablo dijo en Gálatas, no erréis. Dios no puede ser burlado. Esa justicia de Dios no puede ser burlada. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Si tú siembras mentira, cosecharás para muerte. Si tú siembras verdad, segarás para vida eterna. Si tú siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Si siembras para la carne, de la carne segarás corrupción. Todo lo que se corroe, todo lo que se daña, todo lo que muere. Y ahora, ¿por qué digo del Espíritu y por qué digo de la verdad? Porque la palabra bien lo dice, Él es el Espíritu de verdad, y 1 Juan 5:6 dice, el testimonio del Espíritu, el Espíritu es la verdad. Entonces, la palabra de Dios es lo que tienes que sembrar en tu corazón. Esto es un poco fuerte porque el Evangelio manda a morir, el Evangelio te manda a ponerte en una cruz. Es lo que Dios quiere, que creas y que aborrezcas tu vida. Sé que es un poco fuerte como suena, pero es así, así es que funciona. Por eso el Evangelio no funciona si no crees. La palabra de Dios actúa en el creyente. Si no crees, si no estás practicándolo correctamente, como Dios lo diseñó espiritualmente y no mecánicamente, ni haciendo, sino creyendo, entonces funciona. Y por último, vamos a tocar el último tema, como ya vimos, el hombre interior, en las cosas que nos tenemos que concentrar. ¿Y por qué es tan importante todo? Porque sin Cristo no hay salvación, y sin la palabra de Dios en el corazón no hay salvación. El Espíritu Santo obra en nosotros cuando nosotros recibimos la palabra. El Espíritu Santo nos da un nuevo nacimiento y entonces viene a habitar en nosotros. Y no sabemos cómo porque crece la semilla, como dijo en la parábola del sembrador. Que te acuestes, te levantes y de repente dio fruto. Así es el reino, así es la palabra del reino. Y dijo en Juan 3 a Nicodemo, Jesús le dijo, las cosas del Espíritu no sabes, son como el viento, no sabe dónde vienen ni a dónde van, así son las cosas del Espíritu. Pero es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu para ver y entrar en el reino. Es necesario que la palabra de Dios entre en tu corazón. Esto no es porque nosotros somos unos pesados, los cristianos, y queremos predicarte. Es porque sin esta palabra, la palabra del reino, tú no puedes obtener la salvación. Y si nosotros no permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros no damos fruto, y el reino demanda frutos, el reino demanda fe, demanda creer, frutos de justicia, obras de justicia. Porque la fe sin obra es muerta, pero la fe obra por el amor. Entonces es la palabra de Dios la que actúa en el creyente, como dice 1 Tesalonicenses 2:13, y no tú que obras la palabra. Entonces llegamos al punto final de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un tema que la gente, he visto mucha controversia, he visto muchas explicaciones, y hoy quiero dar una explicación de acuerdo a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, que dice que si tú no entiendes la parábola del sembrador, no vas a entender las demás parábolas. Entonces, ¿qué tiene que ver la parábola del sembrador con la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues en Marcos 3:23, habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esta parábola aparece en Mateo, Marcos y Lucas. Y Jesús habló muchas cosas explicando esto de por qué este pecado no puede ser perdonado. Y aquí lo vamos a desarrollar para que quede claro y para que tengamos paz, porque encima es que hay mucha gente cristiana atormentada por esto. Y no solo eso, bueno, es terrorífico. O sea, pensar que Dios no te perdona es que, ¿qué más te espera? El infierno, ¿vale? Entonces eso es aterrador, wow, eso es terrible. Entonces vamos a aclarar un poco esto de acuerdo conforme a las Escrituras, conforme a la parábola del sembrador, porque cuando Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, habló en parábola. Entonces, para entender esta parábola hay que entender primero la parábola del sembrador. Como dijo Jesús, si no entendéis en Marcos 4:13 esta parábola, ¿cómo podéis entender las demás parábolas? Y dice la palabra de Dios en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esas personas resistían al Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. 1 Corintios 2:3 dice,
Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace que nosotros digamos Jesús es el Señor, Jesucristo es el Señor. Este es un punto muy importante. Por eso dice la palabra que el que creyere, después que Jesús resucitó, el que creyere será salvo, el que creyere y fuere bautizado. El que no creyere será condenado. Pero si no entendemos qué es creer y la parábola del sembrador, tampoco vamos a entender por qué ahora el que cree será salvo y por qué se habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero solo se habló en Mateo, Marcos y Lucas. Ya vamos a hablar cómo lo dice Juan, ¿vale? Dice la palabra de Dios en 1 de 5:1 que Pedro, que negó a Jesús, el que me negare, yo lo negaré delante del Padre. Pedro negó a Jesús, dice en 1 de Pedro 5:1 que él es participante de la gloria que será revelada, como tú y como yo que creemos, como todo aquel que crea, como a todos los que Dios llamare, dijo Pedro. Entonces, Apocalipsis 16:9 dice que los hombres blasfemaron y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron. Dice la palabra en Mateo 6:15 que si no perdonas los pecados de los demás, los que pecan contra ti, o las ofensas de los demás, el Padre no los perdonará vuestras ofensas. Entonces, tampoco te perdonas si no perdonas a tu hermano. Y en Mateo 12, del 22 al 37, está la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo relata extensamente y Jesús empieza a hablar. Y dice, el que no es conmigo contra mí es. Y dijo cosas importantes como por ejemplo, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una parábola. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que abren los hombres darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ellos no estaban hablando fe, ellos estaban hablando en contra de la fe. Por ende, no podía ser perdonado porque su corazón no estaban creyendo la palabra de Jesús. Solo la palabra de Jesús da vida eterna. Porque dice 1 de Juan 1, del 1 al 5, que Él es la palabra de vida. La palabra de vida eterna que los apóstoles la vieron, la escucharon y la tocaron. A la palabra, al verbo de la vida. Entonces, esto tiene que ver con la parábola del sembrador, porque la razón por la cual ese pecado no es perdonado tiene un motivo. En 1 de Corintios 1:30, que Cristo nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Y dice 2 de Corintios 4:13 que el espíritu de fe hablas por lo cual crees. Es la manera como funciona la fe. Apocalipsis 12:11 dice que nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y que menospreciaron su vida hasta la muerte. Por el sacrificio de Jesús y por lo que hablamos, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice que somos renacidos por la palabra de verdad, y estos son puntos importantes para desarrollarlo, y que la razón por la cual Jesús le dice a los fariseos, no será perdonado, es porque como vemos en varios textos, como por ejemplo en Hebreos 10 del 26 al 29, dice que si pecáremos deliberadamente, habiendo recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados porque Cristo ya pagó, y solo queda una horrenda expectación de juicio que devorará a los adversarios. Son personas adversarias que no quieren recibir la palabra en el corazón. Y dice que ellos hacen afrenta al Espíritu de gracia, tienen por inmunda la sangre del Cordero. O sea, son personas que no están recibiendo las palabras de Jesús, no están comiendo de Jesús. Y el que no come de su carne y bebe de su sangre no tiene vida eterna. Necesitamos comer de su carne y de su sangre, de sus palabras, para tener vida eterna. Como lo dice Juan 6, palabras de vida eterna, y las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Entonces, para entender esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos también a lo que dice Juan. Juan dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió para que todo aquel que crea en el Hijo tenga vida eterna. Dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el que es condenado? El que no cree. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo esto a los fariseos?
Porque ellos no estaban creyendo, porque no estaban hablando fe. Ellos estaban hablando otras palabras. Y dice la palabra de Dios en Juan 8:24, que Jesús le dijo, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Toda persona que no cree está muriendo en pecado, no va a ser perdonada. Solo el perdón de los pecados está en Cristo Jesús. Dice, en quien tenemos en Efesios 1:7 redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra persona que quite el pecado del mundo. No hay otro sacrificio, solo Jesucristo. Entonces, dice la palabra en Juan 16, del 8 al 11, que el Espíritu Santo cuando Él venga nos vendrá a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creemos en el Hijo. Es el único pecado del cual nos va a convencer el Espíritu Santo. Y después nos tiene que convencer de justicia. Porque luego te crees pecador. Y no eres pecador ya te limpiaron de tu pecado. Cristo es el que te limpia el pecado. Así que después toda tu vida te la vas a pasar como cristiano y el Espíritu Santo diciéndote, eres justo, recibe mi gracia. Cada vez que recibes mi gracia eres justo, eres justo, eres justo. Entonces, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de un único pecado, de no creer en el Hijo, y los fariseos no estaban creyendo en el Hijo, no recibían las palabras del Hijo. Dice la palabra de Dios en Juan 8 que ellos, la palabra de Cristo no hallaba cabida en ellos. La palabra de Cristo no hallaba cabida en ellos. Entonces, ellos no podían recibir la palabra, por ende, no podían hablar la palabra, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso dice la palabra del sembrador que para que viendo no veis y oyendo no oís y no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Una persona primero para convertirse tiene que entrar la palabra en su corazón. Y si la palabra entra en tu corazón se va a evidenciar en tus palabras. Por eso Pablo dijo, sepa que ninguno que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y que ninguno puede decir Jesucristo es Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces esa persona está resistiendo la obra del Espíritu Santo de convencerlo de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él pagó por tus pecados y tú no lo has recibido, en tu pecado morirás. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es resistirnos a la obra del Espíritu Santo en convencernos de que Jesús es el Hijo de Dios, que pagó por nuestros pecados y ser limpio de nuestro pecado. Entonces es importantísimo la palabra creer, porque cuando crees entonces eres salvo, en ese momento eres salvo. Y Pablo luego explica esto en Romanos 10, dice que la justicia, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo el que cree, porque no hay diferencia de persona, ni de judío, ni de griego, ni de nada. El que cree, da igual si eres satánico, ateo, da igual si eres católico, da igual, la justicia es para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Entonces, estas personas, la blasfemia contra el Espíritu Santo fue resistir la obra de creer, porque el que cree será salvo, como dice en Romanos 10, que lo explica muy bien todo, dice que la justicia que es por la ley tú tenías que hacer y vivirás por esas cosas, pero la justicia que es por fe no es así. La justicia que es por fe es diferente y entonces como ellos allí en Mateo 12, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no estaban actuando en la justicia que es por fe, ese pecado no va a ser perdonado. Como no es perdonado cuando tú no perdonas a tu hermano, como no es perdonado aquel que no cree, es lo mismo. No están creyendo en el Hijo de Dios. Esa es la fe que vence al mundo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y en Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:12, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú no tienes al Hijo de Dios morando en tu corazón y encima no lo hablas, no hay vida eterna. No hay vida eterna. Entonces este punto es crucial porque nos explica por qué en la parábola del sembrador, si no entiendes la parábola del sembrador, no puedes entender la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que es resistirlo, que es no creerlo y hablarlo, confesarlo. Dice la palabra que la justicia que es por fe, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Estas personas Jesús le estaba hablando presentemente y tenían la palabra en la boca y en el corazón y no querían recibir a Jesús, desechaban esas palabras, cerraban sus oídos para oír y sus ojos para ver y entonces no pueden convertirse, no pueden ser sanados, como dice la palabra del Señor. Entonces mueren en el pecado y ese pecado no puede ser perdonado. Porque dice, todo pecado y toda blasfemia será perdonado. De hecho, Pablo era blasfemo para mostrar en mí primero su gracia, toda su clemencia, dijo Pablo. ¿Sabes? Entonces, Pablo era blasfemo, no sabemos cómo era blasfemo, pero era perseguidor de la iglesia y fue perdonado.
y habla de la gracia de Dios inmerecida. Hay que recibirla y no hacerle afrenta al Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es resistirnos a esa obra tan preciosa que hace. No tiene nada que ver con otras cosas que explican. Eh, y hay que tener paz los cristianos y seguir perseverando en la palabra. Cristo en nosotros en la esperanza de gloria. O sea, esto es gratis, esto es por gracia para todo el mundo. La gracia de Dios para recibirla. Y ya no tengan más temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Si tienes temor, echa fuera el temor con su palabra, con su amor en tu corazón. Llénate de la palabra de Dios, porque lo que no es fe es temor. Entonces llénate de fe, ¿sabes? Y dice Romanos 10:4 y en adelante dice que la justicia que es por fe, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es el Evangelio. Que las personas confiesen a Jesús como su Salvador y empiecen a profesar la fe y sean salvos, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y escrito está, el justo por la fe vivirá, por lo que habla su palabra. Por la fe vivirá. Así vivimos, hablando la palabra de Dios en un reposo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, y yo los haré descansar, dice la palabra. Entonces, no resistamos al Espíritu Santo. Y como dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recibe fe, cree fe y habla fe y eres justificado. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso los fariseos, al hablar lo que estaban hablando, no podían ser justificados y no podían ser perdonados. Por eso Jesús termina cuando le da las instrucciones a los discípulos, le dice, todo el que crea será salvo y fuere bautizado, y el que no crea será condenado. Y Juan lo entendió muy bien, por eso en Juan tú no ves la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino que ves que el que es condenado es el que no cree. Y Pablo también lo explica. Y dice que, pero a Israel, dice en el versículo 21 de Romanos 10, dice, y a Israel extendí mi mano todo el tiempo a un pueblo contradictorio. Si tú estás contradiciendo es porque todavía no ha operado la palabra en ti. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, estas personas se resistieron a la obra del Espíritu Santo y no querían recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces no podían hablar fe y no podían ser justificados, no podían ser perdonados. Funciona así. Entonces aquí los dejo con este tema tan precioso, donde como nos hemos dado cuenta, hemos tocado puntos muy importantes y donde puede ser edificado, tomar, volverlo a escuchar, porque este tema da para rato, es muy importante. Es muy importante entenderlo, es muy importante nutrirnos de la palabra y que cada día Dios nos dé más sabiduría, más comprensión, que seamos como niños venir a la palabra, que sepamos que la palabra se come y que Dios nos va a bendecir abundantemente y sin reproche pidiéndole sabiduría cuando no entendamos algo. Que Dios les bendiga.